Qué bueno es estar juntos, qué bueno es recordar ese amor de Cristo. Cuánto nos ama Jesús. Lo hemos visto en Marcos mientras hemos venido estudiando, lo veremos ahora. Y no sé tú dónde estás hoy. No sé qué tan amado te sientas. No sé cuánto te hayan amado o te hayan dicho amar. Pero Jesús nos ama y te ama. Y Él es un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades, como veremos ahora. A menudo pensamos cuando vemos el Antiguo Testamento y vemos la paciencia que Dios le tuvo a los santos del Antiguo Testamento. Uno dice, yo no sería como ellos, qué burros los israelitas, y nos ponemos a comparar y realmente eso somos nosotros también. Y Dios nos tiene paciencia y en su misericordia no nos consume. Hoy quisiera hablar de Marcos 8, versículos 22 al 30, y le he titulado Cuando Cristo nos quita la ceguera. Y es que solo Jesús puede quitar la ceguera. Jesús puede sanar cualquier enfermedad. Y definitivamente Él quiere salvar nuestras vidas, salvarnos de nuestra ceguera espiritual. En este texto que vamos a ver a continuación marca el fin de la primera parte de Marcos y vamos a comenzar a ver un poco de transición incluso hasta el capítulo 10, porque es al final de este texto, si el tiempo nos da acabaremos todo, si no será parte 1 y parte 2 el siguiente domingo, pero al final de este texto Pedro después da una declaración que realmente es sorprendente si van al capítulo 8, versículo 14. ¿Se acuerdan que este fue nuestro texto la semana pasada? Dice, los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y si recuerdan, Jesús acababa de hacer el milagro por segunda vez de la multiplicación de los panes y estaban más afligidos por un pan que otra cosa. Jesús les advierte de que tuvieran cuidado de la hipocresía, de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Herodes estaba tan cerca y vio y supo todo lo que había pasado, pero pensaba que Jesús era Juan el Bautista. No puedes ser salvo si tienes una idea equivocada acerca de Jesús. Puedes estar tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Herodes, como veremos en la historia de hoy, tal vez era parcialmente o veía parcialmente, pero ver parcialmente quiere decir que también estás parcialmente ciego. Y queremos asegurarnos que vemos bien. Pero el versículo 29, cuando Jesús les pregunta a ustedes quiénes dicen que yo soy, Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el enviado. Tú eres el ungido y hacia eso vamos. Pero Pedro no siempre creyó y afirmó esto. No lo tenía claro a pesar de haber caminado con Jesús todo este tiempo. Versículo 17, si regresan, Jesús les dice, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido, teniendo ojos no ven? Nótese la intencionalidad del texto. Diciéndole, ustedes están conmigo, ustedes ven, ustedes escuchan, han visto todos los milagros y están peleándose por un pan. Y ven lo que todos están viendo y se pelean. Y ven que yo hago el milagro y están peleando por un pan. Y si alimenté 5, 4,000, 15, 20,000 personas, ¿acaso no soy capaz de alimentar a 12 que están conmigo acá en la barca? Quiere decir que estaban viendo y aunque entendían un poquito más y sabían que debían de seguir a Jesús y habían dejado todo y ahora estaban siguiendo a Jesús, lo cierto es que seguían estando parcialmente ciegos. Y por eso Jesús les da duro y les dice, ¿por qué discuten que no tienen panes? Teniendo ojos, 18, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Y es interesante porque Jesús va a sanar a un hombre que es ciego, que era ciego, y acababa de sanar a un hombre que era sordo y tartamudo. Entonces la tensión está ahí, que ellos supuestamente tienen todos sus sentidos y ven todo, pero como Herodes,
no estaban totalmente seguros quién era Él. Jesús, por un lado, también estaba preparándoles a sus discípulos, revelándose lentamente a ellos, paso a pasito, con un milagro aquí, con un milagro allá, enseñándoles, aplicando el texto. Le dice, ¿no recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Aún no entienden? Termina diciendo el versículo 21. ¿Aún no entienden? ¿Y lo han visto? ¿Se los dibujo o qué? Con mi hermano, cuando estábamos pequeños, si no entendía algo que yo le estaba diciendo, enojado tal vez, uno decía, si ya te expliqué, ¿qué quieres que te lo dibuje? Te lo dibuje, te lo coloreo, ya te lo conté, ya te lo dije, ya lo leíste, que de una manera enojada. Ya Jesús les había explicado las parábolas y se acuerdan que la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan todo lo que pasó en una región donde se suponía que no había fe, donde para los judíos eran perros? Jesús había encontrado fe ahí, fe sencilla, creían en Él. Y estos hombres que debían seguirle, que estaban caminando con Él, le estaban siguiendo. Y honestamente esto podemos ser muchos de nosotros, siguiendo a Jesús, viniendo a la iglesia, escuchando su palabra y entendemos algo, pero no entendemos plenamente. Se nos pudo haber abierto un poco la vista, pero todavía seguimos siendo un poco ciegos. Si yo me quito mis lentes, pasará como lo que vamos a leer. Los veo como que son arbolitos nada más, arbolitos de colores. Veo celeste, pero los rostros no los distingo. Me pongo los lentes, ahora veo. Pedro, de hecho, aún en el versículo 29 dice, tú eres el Cristo. Pedro respondió bien, y vamos a llegar a esto, pero uno dice, ya entendieron. Al final se les alumbró, entendieron la lección sí y no. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en los siguientes domingos, cuando Jesús le dijo que debía morir en la cruz, Pedro le regañó a Jesús. O sea, le regañó. Miren, versículo 32. Me estoy adelantando para darles un contexto. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero, ¿Pedro regañando al Hijo de Dios? ¿Cómo así? Pedro le dijo, Karen, venga, tenemos que hablar. Uy, dice. Es muy chistoso porque si a alguno de ustedes les digo, Miguel, ¿cuándo puedes hablar? Tenemos que hablar. Miguel, seguro me dirían ustedes, aunque yo les he dicho somos hermanos todos, pero por ser el pastor dirían, uy, ya a saber qué hice, a saber qué me cacharon haciendo. Y muchas veces les digo, tranquilo, no estás en problema. Porque yo soy así. A mí si el director, la maestra, mi mamá me hablaba solo con un tonito, yo me ponía nervioso aunque no hubiera hecho nada. Si me dicen, si no sabían mi nombre completo es Julio Josué. Hay un nombre más, pero no se lo voy a decir. Julio Josué, y yo, ¿qué pasó? Y el corazón ya comenzaba. Yo sabía que no había hecho nada, pero me ponía nervioso y ya comenzaba a sudar. ¿Qué será? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y uno comienza a maquinar y dar vueltas. Pedro diciéndole al Hijo de Dios, quiero hablar contigo porque no está bien lo que estás haciendo. Y tanto así que en el versículo 33, Jesús le respondió, quítate de delante de mí, Satanás. Jesús llamándole al gran Pedro, Satanás, porque en ese momento estaba siendo instrumento de Satanás. Wow. Entonces, la declaración que vamos a ver de Pedro, de que él era el Cristo, quiere decir que estaba comenzando a entender. Comenzando a entender. Y también esto somos nosotros, sinceramente, porque podemos estar hablando y hemos visto los que están desde el principio, hemos visto Primera de Juan, Efesios, ahora estamos en Marcos. Y hay cosas que todavía no entendemos y las hemos escuchado y tal vez están acá y algunos están con sueño, otros el hambre está... Ahí hay donas por si tienen hambre. Algunos están distraídos y cualquier cosa nos distrae y ven allá el baño, qué feo se ven los baños, a ver cuándo van a terminar y se nos queda. Y ya cuando sigue la prédica, ya algunos ya sienten pesado, ya cuando ya se va. Yo quiero poner atención, pero estamos cansados, ¿se entiende? Entonces, lo que uno retiene es tal vez poco. El punto principal, algo que le llamó la atención,
Es así, somos los humanos. Por eso el Señor en Deuteronomio 6 mandó a que guardaran en su corazón. Y eso quiere decir repetir constantemente. Por eso constantemente debemos escuchar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra. Porque eso somos nosotros. ¿Y saben qué es lo hermoso? La paciencia de Jesús. El amor de Jesús. Habló fuerte cuando tenía que hablar fuerte. Pero le tuvo mucha paciencia. Incluso cuando Pedro le negó otra vez. Y Pedro, le negó. Jesús cuando cantó el gallo le volvió a ver. Y dudo mucho que como nosotros vemos, que si alguien entra no vestido como a nosotros nos parece que es correcto, hacemos. Estoy seguro que Jesús volvió a ver a Pedro con ojos de amor y compasión. Muchas veces somos Pedro. La pregunta es, ¿acaso ha quitado Cristo tu ceguera? Puedes decir sí, pero sigues dudando y sigues batallando y tal vez no tienes una idea clara de quién es Cristo. Pero Cristo nos ama, nos tiene paciencia, nos empuja, nos espera ahí. Veremos en el primer punto que Jesús puede sanar cualquier ceguera física. ¿Por qué? Porque es Dios. Y Dios en cualquier momento, en este momento, en 2 minutos, en 3 segundos, Él puede sanar porque Él es Dios. Y Él sanó porque Él era Dios. Pero realmente esta historia, si vemos el contexto más amplio, no se trataba acerca de este hombre en el que comienza en el versículo 22, sino este hombre estaba ante los ojos de los mismos discípulos siendo una parábola viva. Las parábolas no necesariamente eran verdaderas, eran historias que ayudaban a aplicar un punto, pero en este caso tenían ante sus ojos un hombre que era ciego. Que como veremos no había nacido ciego, porque pudo describir cosas, pero que era ciego. Un hombre que teniendo ojos no veía. Estos, los discípulos, tenían ojos y se suponía que tenían ojos espirituales también y no veían con claridad y no sabían quién era Jesús. Y por eso podemos estar tan cerca y podemos estar viniendo a la iglesia por mucho tiempo y tratando de entender las cosas espirituales, pero no entendemos verdaderamente. Y debemos asegurarnos que entendemos bíblicamente quién es Jesús, porque Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, como dice Juan 14. Queremos asegurarnos que no estamos tan cerca como Herodes, que somos simplemente un ejemplo de incredulidad. Porque Herodes vio todo, Herodes escuchó todo. Juan el Bautista era chero, era amigo de Herodes. Lo mató porque su mujer le dijo que lo matara. Pero era amigo y escuchó y le hacía sentido. Estuvo tan cerca, pero su alma se condenó. Llegaron, dice el versículo 22, a Betsaida. Venían del este, si recuerdan. Betsaida estaba al norte del lago de Galilea. Se le llamaba el mar de Galilea, pero era realmente un lago. Era una villa pesquera. Llegaron a Betsaida. Había estado ya antes allí. Miren en Marcos 6:45, solo pueden voltear su hoja. Y dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Ya había estado ahí justo después de los 5,000. Ahora después de la alimentación de los 4,000, otra vez va a la barca. Y otra vez va a Betsaida. En Mateo 11:21, y esto es interesante, en Mateo 11:21, solo para que lo anoten, dice Jesús, ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín, si los milagros que se hicieron en tus campos, en tu tierra, se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón. No sé si se recuerdan cuando vimos, pero la mujer sirofenicia era de esa zona. Estaba Tiro y Sidón al norte, al noroeste, territorio gentil completamente. Casi no había fe, pero Jesús encontró fe. Y regaña a Jesús en Mateo 11:21 a Betsaida y Corazín y dice, si los milagros que se hicieron acá se hubieran hecho en estas naciones gentiles que en teoría odian a Dios,
hubiese habido muchísimo fruto. Pero Betsaida, Jesús no había encontrado fe. Así que esta era una parábola viva. La levadura de los fariseos seguramente había impactado a Betsaida. Había mucha religiosidad, pero veían al Hijo de Dios, veían a Jesús y decidieron no creer. Pero en Tiro y en Sidón el Señor había hallado mucha fe. La mujer le dice: Señor, pero incluso los perrillos comen de la mesa. Y el Señor alimentó a esa mujer, alimentó a los que se acercaron a Él en fe, que eran producto del endemoniado de Gadara. ¿Se recuerdan? Muchos que habían creído entre los gentiles. Trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Interesante. El texto no es casualidad. Jesús les había dicho literalmente en los textos anteriores, en los versículos anteriores, que ellos tenían ojos y no veían. ¡Pum! Llegan a tierra y le traen un ciego. Esto no es casualidad. Es una parábola viva que el Señor está usando, sí, para traer libertad, para traer sanidad para este hombre, pero incluso la manera en que lo hizo nos demostrará de cómo Dios a veces obra en nosotros. Le trajeron a Jesús un ciego. Es el primer ciego que se especifica en Marcos, de hecho. Así que no es tampoco casualidad. El primer ciego que se especifica en Marcos y que traen a Jesús no quiere decir que fue el primer ciego que sanó, porque en muchos versículos termina diciendo: y hizo muchos milagros como estos. Pero el primer milagro que se resalta y se exhibe porque está contrastando con la ceguera espiritual de los discípulos. Le rogaron, dice, que le tocara. En Marcos 3, versículo 10, dice que la gente se echaba sobre Jesús para tocarlo. Esto no era normal, aunque había creencias que si alguien tenía poderes especiales había que tocarlo, pero no es que Jesús estaba sanando de esta manera. Pero una vez Él se hizo cercano, Él tocó al leproso, y siempre fue cercano, siempre abrazaba, siempre tocaba. No era su toque el que lo hacía especial, a diferencia de muchos falsos hoy que hacen cualquier cantidad de cosas. No era su toque, era Dios. Su toque muchas veces implicaba cercanía, misericordia, amor. Le rogaban que lo tocara porque, de nuevo, desde Marcos 3:10 dice que se echaban sobre él desde que él comenzó a tocar a la gente y sanaba. Entonces decían, por eso la mujer con el flujo de sangre decía: si tan solo toco el borde de su manto, podré ser sana. Sabía que Jesús era capaz de sanarla. Versículo 23 dice: tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Interesante. Porque Jesús generalmente sanaba en público. Generalmente sanaba ahí enfrente de todos. Generalmente la gente se agolpaba, pero ¿se dieron cuenta que aquí no dice nada de esto? Nadie se estaba muriendo porque Jesús le sanara acá. Aún después de haber alimentado a tanta gente, la gente no se estaba agolpando, pero trajeron a este hombre ciego. Sabían que Jesús podía hacerlo. Jesús lo toca al principio, pero no lo sana inmediatamente, lo cual es interesante. Pero Jesús lo toca para guiarlo, porque a un ciego se debe guiar. También es inusual que lo haya sacado fuera de la aldea, igual que el sordo y mudo, pero fue diferente porque al sordo y tartamudo nada más lo retiró aparte. A este lo sacó mucho más lejos, lo guió, y el sordo y tartamudo podía ver. Este fue un trayecto mucho más grande, mucho más intencional. Sabemos por lo que dice en Mateo 11 y 21 que no había fe allí simplemente. Y Jesús había estado haciendo milagros y no había fe. Escaseaba la fe. Los fariseos, de hecho, después de todo lo que pasó, los fariseos se acuerdan que le pidieron señal. A ver, muéstranos, a ver si es cierto. Y él ya lo había estado demostrando, hablamos de eso también. Y él se fue porque él no era un genio de la lámpara que se frota y sale para a ver, ¿qué quiere mi corazón? ¿Qué quiere mi niño? Jesús no haría esto y se fue de allí. Por eso le saca de la aldea.
No quería hacer un show, no quería hacer un espectáculo, le dedica toda la atención a este hombre, sabe que estaba necesitado, sabe que había fe porque le habían traído. Y después pasó algo interesante que nos parece un poco asqueroso, un poco lejano a lo que nosotros hacemos. Hoy, normalmente, si alguien te escupe, aparte de asqueroso, es una ofensa. Y lo vemos en películas, cualquier cosa, incluso alguien que tienen amarrado, apresado, lo único que puede es tal vez insultar o escupir. Entonces, escupen y es asqueroso y se limpian, pero no necesariamente era así en la antigüedad. Dice que en el versículo 23, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él. Esta es segunda vez que Jesús hace algo así. Lo hizo también con el sordo y tartamudo en el capítulo 7, versículo 33. Pero en esa ocasión escupió en sus manos y tocó su lengua para quitar la tartamudez. Acá tiró un escupitajo directamente en sus ojos. Jesús no necesitaba hacerlo. No había nada mágico en su escupida. Pero tal vez algunos creen que eran prácticas culturales de la época que ayudarían al hombre a creer. Muchos creían que un escupitajo era un medio por el cual había sanación. Y ustedes saben, si uno va a un pueblo y hay algunos curanderos sanadores que tienen prácticas un poco inusuales, esto no es diferente de esto, pero Jesús no estaba siendo un curandero, nada más estaba acercándose a este hombre. Escupe en sus ojos, le hace saber que estaba a punto de sanarlo, pero pasará algo. Escupe sobre sus ojos, de nuevo, pone las manos sobre él. Esto era significativo. No necesariamente estaba sanándole a través de imponer las manos. Muchas veces Jesús sanó, solo di la palabra, le decían, y mi hija va a ser sana, no tienes que ir. Pero Jesús quería ir y tocar a la hija de Jairo y estar ahí, levantar y ser afectuoso y cariñoso. Quería tocar al leproso cuando, no te acerques a mí porque voy a ser ceremonialmente impuro, solo desde allá sé sano. Pero Jesús le tocó y nada podía declarar inmundo a Jesús, porque como vimos en el capítulo 7, la inmundicia no viene de tocar o no tocar una cosa, no viene de ver o no ver una cosa, no viene de que la sombra de un pagano te dé a ti, no viene, la inmundicia viene de nuestro corazón, es del corazón, dice el capítulo 7, que vienen las malas intenciones, los malos deseos y demás. Así que nada externo podía hacer impuro a Jesús. Pone las manos sobre él. En el Antiguo Testamento se imponía las manos sobre las personas o sobre las cosas inclusive, como un símbolo para dedicar algo que iba a ser dedicado a Dios, para consagrar esa persona o cosa, para bendecir, para declarar una bendición. Cuando eran los primogénitos, el papá ponía las manos sobre ellos y era una bendición, era un símbolo. No quiere decir que se transmitía algún tipo de poder. Pero nunca en el Antiguo Testamento se impuso manos para sanar. Nunca. El primero, el leproso. Marcos 1:41. Se los leo aquí rápido. Primera vez que sucede esto en Marcos 1:41. Un leproso vino rogando a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Primera vez que sucede esto. Entonces, en Marcos 6:56 dice que todos los que lo tocaban quedaban sanados. Todos. Entonces entenderemos la intención de la mujer con el flujo de sangre de quererlo tocar. Y de los amigos dice, trajeron a Jesús, 22, un ciego, y le rogaron que lo tocara. ¿Qué quiere decir que lo sanara? Pues, porque sabían que Jesús estaba sanando de esta manera. Jairo pidió a Jesús que pusiera las manos sobre ella. 24, algo muy interesante. Dice, levantando la vista. Esa traducción haría ver como que el hombre estaba agachado y levanta la vista. Pero realmente
creo que una mejor traducción es recobrando la vista. El hombre no veía. Hay gente que nace ciega, hay gente que se hace ciega por algún accidente, alguna enfermedad. Podemos saber que este hombre no nació ciego, porque si hubiera nacido ciego, cuando hubiese visto algo, hubiera dicho, veo algunas cosas. Pero él fue muy específico en lo que dijo. Dijo, veo a los hombres. O sea, sabía cómo se veía un hombre. Pero los veo como árboles que caminan. O en otras palabras, o otra traducción podría ser, me parecen como árboles que caminan. Es decir, veía borroso, es decir, me quito los lentes y no les veo las caras, solo veo cómo andan vestidos. Pero por primera vez, Jesús hace un milagro incompleto. Algo que no había pasado. Un milagro incompleto. ¿Cómo así? ¿Quiere decir que la ceguera de este hombre necesitaba más poder de Jesús? Esto no es posible porque no hay nada imposible para él. Y basta un toque, una declaración para que Jesús sanara. Así que no necesariamente esa tiene que ser la respuesta, no creemos que eso sea. ¿Es acaso este milagro incompleto? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 25. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos. Ahora no escupió, ahora pone las manos sobre sus ojos. Y él miró fijamente. ¿Quién? El ciego. Ya no más parcialmente, miró fijamente y fue restaurado. Y ese restaurado habla de algo completo, algo pleno. Y dice que ahora veía con toda claridad. ¿Pronto? Por eso es una parábola viva, una parábola real. Pronto, sus discípulos, que hace unos versículos atrás, cuando todavía estaban en la barca, o sea, no es después de 6 meses, no, hace poquito, que les dijo, ¿por qué tienen ojos y no ven? Y este hombre primero comenzó a ver parcialmente y Jesús requirió hacer otra cosa en 2 etapas, la sanidad. Porque de la misma manera, creo que es como muchas veces el Señor obra. En todo en la vida. A veces es de una, como dicen los colombianos, de una, a la primera, como en el caso de nuestra salvación. El Señor cambia nuestro corazón, nos da vida espiritual, nos adopta en un solo paso. No obstante, algunos que tal vez no pueden definir una fecha, reconocen que comenzaron a acercarse a Dios y un día entendieron y fue como un proceso, pero realmente la Biblia lo describe. Hay un día específico en el que el Señor dio vida y nos adopta y nos hace nuevas criaturas, quita la venda espiritual. Pero nuestra santificación, nuestro proceso de ser conformados a la imagen de Dios, Dios lo pudo haber hecho así, de un solo también. Pero ha decidido no hacerlo así. Y es un proceso y por eso los cristianos somos hipócritas. Y los cristianos somos pecadores. Porque el Señor nos ha apartado para Él, así como esa imposición de manos apartaba un utensilio para el uso de Dios. Cuando ungían con aceite se apartaba para el uso de Dios. Pero Él ha decidido salvarnos, apartarnos para Él y llevarnos en un proceso donde vamos caminando, donde vamos avanzando a la estatura del varón perfecto, cuando vamos avanzando a parecernos más como Cristo. Él pudo haberlo hecho de un solo, pero quiso que fuera gradual. Y también muchas veces es nuestra fe en Él, muchas veces lo que creemos en Él. Los discípulos, hacía un ratito, Él les dijo, ciegos. Pero pronto Pedro estaría diciendo que era Cristo, que era el Cristo. Pero pronto Pedro estaría regañándole a Jesús. Y Jesús no lo echó fuera. Jesús nos ama. Jesús nos tiene paciencia. Jesús está en un proceso con nosotros. Este hombre de no ver nada y de ver parcialmente, quiere decir que este hombre, cuando vio al principio, veía parcialmente, pero seguía siendo parcialmente ciego. Igual que Herodes, igual que los fariseos,
levadura de los fariseos, levadura de Herodes que vimos el domingo pasado, veían un poco, entendían que Dios era Dios, pero al Hijo se lo perdieron. Lo esperaban, querían al Mesías, quería aquel que viniera, que había hablado el Antiguo Testamento que no solo vendría a derrotar a sus enemigos, sino que vendría primero, como dice Isaías 53, como un siervo sufriente a pagar por nuestros pecados. Mas Él cargó por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Todo estaba dicho, todo estaba profetizado. Pero los fariseos, como les estaba serruchando el piso, como les estaba quitando su fuente de ingreso, como estaba señalándoles como hipócritas, los fariseos no hablaban con autoridad suya de ellos. Los fariseos hablaban con autoridad de los otros, según la tradición, según la que decían otros fariseos de antaño. Y Jesús decía, han oído que se ha dicho esto, pero yo os digo, porque Él tenía autoridad, porque Él era Dios. Es la primera vez que alguien no sana a la primera. Fue gradual. Y realmente esto no se trataba del hombre. Y no me malentiendan, a Jesús le interesa cada caso, cada situación personalmente. Si no, no lo hubiera tocado 2 veces. Si no, no se lo hubiera llevado a un lado en privado. Si no, no le hubiera dedicado el tiempo. Pero a menudo Dios está haciendo algo a través de las diferentes circunstancias. Ejemplo, y pongo una pausa ahí. A veces pensamos que se trata de nosotros. A veces nos enfocamos en vernos a nosotros mismos. Y digo, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué está pasando esta situación? Y como que queremos meter la cabeza en el suelo como la avestruz. Sí, ¿verdad? Como la avestruz, y olvidarnos de todo lo más, y nos metemos en nuestra cueva y no queremos salir de casa y nos cuestionamos, ¿y por qué a mí? Que no nos damos el tiempo de decir, Señor, ¿qué quieres hacer a través de esta situación? Otra vez estamos llegando a este punto límite de ABC, ustedes sabrán. Otra vez me está sucediendo esta situación. Otra vez está pasando algo. ¿Acaso tú me estás queriendo enseñar algo? ¿Hay algo que yo no estoy aprendiendo que tú quieres que repita? Tal vez no se trata de mí, tal vez sí se trata de ti. Es un pecado como el de David cuando pecó con Betsabé. Era su pecado. Pero no siempre es así. A veces Dios permitirá que perdamos un hijo. A veces Dios permitirá que pasamos por pruebas específicas para que podamos entender a los demás, para que podamos ayudar a los demás. A veces el pecado de otros, y como dice Génesis 50:20, lo que ellos planificaron para bien, Dios lo usó para mal, Dios lo usó para bien. A veces debemos levantar nuestra vista y mirar al cielo y decir, Señor, ayúdame a entender. Te pido que me sanes, te pido que me quites esto, te pido que me liberes, te pido que me des paz, pero también ayúdame a darte gloria a través de esto. Ayúdame a sacar provecho a través de mi aflicción. Como dijo un predicador, no desperdicies tu cáncer, tu aflicción, tu situación. No desperdicies tu vida. No desperdiciemos incluso las cosas malas. Definitivamente cada cosa que pasamos es una oportunidad para 1, glorificar a Dios, y 2, ser de bendición para otros. Tal vez otros que vienen atrás, que son más débiles que tú, van a pasar por eso, y tú, habiendo superado la prueba, vas a poder serles de bendición y ayudarles. La historia de este hombre era importante y era especial. Y a Jesús le importaba, y Jesús lo sanó a él personalmente, individualmente, apartándolo, salvándolo, restaurándolo. Pero también era un mensaje, una parábola en vida para sus discípulos. Les acababa de llamar ciegos. Y ellos dicen, ¿cómo que nos llaman ciegos? Si podemos ver. Se bajan de la barca, le traen un ciego, le sana en 2 etapas, en un proceso.
Y me imagino que por la respuesta de Pedro comenzaron a entender. Comenzaron a ver con claridad. Comenzaron a preguntarse, llamarse el uno al otro. Los discípulos no eran totalmente ciegos. Veían algo, había algo de fe ahí. Habían dejado todo y habían seguido a Jesús. Y eso recuerden cuando comenzamos a ver Marcos, no es que todos eran unos pobrecitos. Y los discípulos eran unos pobres diablos y tenían trabajos ahí todos, no. Muchos de ellos eran empresarios y tenían sus empresas, y Pedro era un dueño de embarcaciones y no era un simple pescador, sin denigrar esto, pero habían dejado todo por seguir a Jesús. Había algo ahí, pero al mismo tiempo seguían estando parcialmente ciegos. La pregunta que quiero hacerte esta mañana es, bueno, ya antes termino el versículo 26, dice, lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Seguramente por la incredulidad del pueblo, dijo al principio, y como leímos en Mateo 11, había mucha incredulidad, le retiró, no quería que regresara porque era más de lo mismo. Él no quería que lo vieran como un curandero, como alguien que estaba ahí presto a hacer lo que quisieran. Realmente cuando a Jesús se le apretaba y le obligaban y todo, realmente él se retiraba de este poblado porque él lo que quería y lo que había venido a hacer es declarar el mensaje de salvación. Y los milagros, los prodigios, todo lo que Jesús estaba haciendo nada más atestiguaban que él verdaderamente era el Mesías. Así que por la incredulidad del pueblo, porque no valía la pena seguir ahí si no había fe, no quería que se dieran más casos de solicitud de milagros a demanda como habían hecho los fariseos. Este hombre llegó creyendo. Este hombre dijo, a ver, hazte ahí un milagrito, a ver si haces aparecer unos fuegos artificiales ahí, una culebra, una serpiente. Estos hombres llegaron y diciendo, tócale. Y hoy en día nos incomoda inclusive. Si viene alguien, lo dije la vez pasada, en una silla de ruedas, y digo esto porque después de nosotros se reúne el Ministerio de Necesidades Especiales y Rich, el que lo dirige, nos ha dicho, muchas veces la gente le quita la mirada. Viene él y no saben qué hacer y se sienten raros y como no sabes qué decirle y como yo estoy parado y él sentado en la silla y es raro el momento y no sabes cómo actuar, entonces mejor la gente, algo más y agarra el teléfono, aló, para evitarlo. Y pasa así. Y si viene un ciego acá, es un poco raro y gracias a Dios no nos puede ver, pero es raro, uno actúa raro porque no sabe qué hacer. Y para aquel que no puede escuchar y hace el lenguaje de señas, como yo no tengo lenguaje de señas, entonces mejor no me le acerco y mejor no le hablo. Y en nuestro territorio, a nosotros también, si alguien no habla español, se sienten raros y mejor no nos hablan. Hay unos que sí, qué lindo, y así deberíamos aprender y serlo. Pero Jesús siempre estuvo dispuesto. A Jesús nada le pareció raro. Agarró al hombre de la mano, se lo llevó en privado, lo sanó porque le importaba. Al mismo tiempo sabía que estaba haciendo, a través de esa parábola viviente, estaba trabajando en el corazón de los discípulos, enseñándoles, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías esperado, yo soy aquel a quienes ustedes esperaban y anhelaban. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguro pensaban algunos que él era un simple rabino, que él era otro más, pero como veremos el próximo domingo, él es el camino. Esto no se trata de una iglesia, de un nombre, de una vestimenta, de un corte de pelo, de si usas una falda 3 pulgadas abajo de la rodilla, de si usas calcetas o no. Esto no se trata de una religión. Esto se trata de si tú verdaderamente conoces a Jesús, si tú de verdad sabes quién es Él y le sigues,
Porque la iglesia nos salva, la religión esclaviza. El único que salva, el único que de verdad le importa y que vino para salvarnos es Jesús. Y aquel a quien queremos seguir no es a mí. No me sigan a mí, nunca me siguen a mí, nunca me hagan caso a mí. Revisen, verifiquen todo lo que yo digo con la única verdad, con la palabra. Porque no son mis palabras las que valen, son las palabras de Dios reveladas en la Escritura. Es Cristo quien es la cabeza de la iglesia, es a Cristo a quien seguimos, es ante Él que cantamos, que reconocemos. Y Él estaba interesado en sanar a esta persona, pero también estaba interesado en seguir desarrollando, en quitar poco a poco la ceguera espiritual de sus discípulos. Y comenzó a funcionar. Y comenzaron a entender un poco, aunque no plenamente, como veremos los siguientes domingos. Hermanos, no hay nada imposible para Jesús. No hay nada imposible para Él. Él es Dios. Él es Señor. Y estaba dejando en claro que Él no era un charlatán. Él no haría las cosas como los falsos, los religiosos. Él atacó siempre la religión. Los religiosos que todo lo que querían era el dinero. Todo lo que querían era verse bien. Pero ante la fe, ante la humildad de quien le buscaba con un corazón sincero, Él siempre estuvo dispuesto a escuchar. Y creemos no creemos solo porque Jesús va a sanar en todas las ocasiones, o va a hacer una obra, o va a darnos el trabajo que queremos, o va a hacer algo que esperamos que haga. No creemos porque Él haga esto. Es más, creemos a pesar de que Él no lo haga, porque creemos lo que la Escritura dice, que Él es Dios y no hay imposibles para Dios. Esa es nuestra fe, está anclada en la Escritura, que Él es Dios y que Jesús es Señor, y que por eso cuando Él murió no es simplemente una tradición bonita, que ¡ay, qué bonito! Y Jesús y el crucifijo y demás. No. Nos emociona tanto porque Jesús es Dios. Colosenses dice que es la imagen visible del Dios invisible. Y Él hizo lo que tú y yo jamás podríamos hacer. Porque según Romanos 3:23 y 6:23 estamos apartados de la gloria de Dios. Hay un hueco de separación entre nosotros y Dios. Y solo Dios pudiera haber reconciliado a nosotros con Él mismo. Por eso Jesús vino de parte de Dios, porque Él es Dios, a pagar por tus pecados y por los míos. Como dice Juan 3:16, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para todo aquel que le eche ganas, no dice para todo aquel que sea perfecto, para aquel que no sea hipócrita, para todo aquel que venga todos los días a la iglesia, para aquel que dé la ofrenda más grande. Todas esas son tonterías, es falso. Y no, dice para todo aquel que cree, pero el que cree debe creer lo que la Biblia dice acerca de Él. Herodes creyó lo que vio, pero creyó lo que él pensó. Dice Juan el Bautista, como lo maté, Él ha resucitado y le dio miedo. No, Jesús, es el Hijo de Dios. No hay nada imposible para Él. Por eso nos acercamos a Él, como leímos en el capítulo 1 de Marcos, como dijo el leproso: si tú quieres, puedes sanarme. A veces Él hace las cosas en un proceso y no debemos temer, debemos confiar. Debemos confiar que Él está en control y que Él hace las cosas. Hoy en día estamos celebrando, y en la tarde les animo a venir a la celebración de la adopción de los Huerta. Nos gozamos, es una hermosa ilustración del amor que Dios nos tiene. Pero en todo este año o más pasaron un montón de decepciones. Y fue un proceso. Y pasaron que ahora que había que siempre más dinero. Y ahora esto, y ahora que no, y ahora que tiene tos. Y siempre hubo algo.
Y en lo natural uno se frustra. ¿Pero acaso Dios no estaba obrando? No sé si vieron las fotos que subió Deina, pero ver al juez. Ese juez es muy estricto y muy serio. Y estaba con una sonrisa así. Debe ser de las partes más lindas de ser juez. Un final feliz. Una familia feliz. A veces Él hace las cosas en un proceso. Y confiamos en Dios. Confiamos en su palabra. Confiamos en su verdad. A Jesús le importa, no eres un número más. No eres una cabeza de ganado más. No eres un empleado más. A Jesús verdaderamente le importas. Él se acerca a nosotros. Resaltar también la importancia de la fe. Pero es Él el que obra. Es Él el que sanó a este hombre. Es Él el que escupió. Es Él el que lo tocó. Es Él el que lo declaró limpio. Es Él el que se lleva toda la gloria. Y es Él el que siempre está en control. Es Él el que dio los panes. Es Él el que los sacó de la barca y los llevó a dar una ilustración verdadera y bendecir a través de eso a esta familia. Qué hermoso. Y bendecir también a los discípulos, quien pronto estarían sufriendo en su nombre. Y debía asegurarse que entendieran verdaderamente.